Muy bien. Los compuestos insaturados son compuestos que tienen una hibridación sp2, en el cual un orbital p tiene un electrón. Al conjugarse dos orbitales p en dos carbonos vecinos, se forma un doble enlace. A los carbonos del doble enlace se les conoce como carbonos vinílicos. El ángulo de enlace es de 120 grados. Para nombrar los alquenos, igual que los alcanos, solo que en este caso es la terminación eno la que se pone. Igual se va a empezar a enumerar el extremo más cercano al doble enlace. Se van a identificar los sustituyentes y posteriormente se van a nombrar por orden alfabético. Aquí se puede, la posición hay que indicarla al final con un número. En este caso sería 5-etil, 3,6-dimetil, 2-octeno. El 2 nos está señalando la posición del doble enlace. Ya vimos que este tipo de compuestos genera estereoisómeros. Para nombrarlos se utilizan los prefijos trans o cis si son compuestos diinsaturados, o sea que solamente tengan dos sustituyentes. O sea, disustituidos, se utilizan estos descriptores trans y cis. Si tienen más de un sustituyente, los carbonos vinílicos, se utilizan los descriptores E y Z preferentemente. Aquí, por ejemplo, vamos a identificar en este alqueno que los compuestos de mayor prioridad, los sustituyentes de mayor prioridad están del mismo lado, entonces serían cis. Cuando están en lados opuestos, en este segundo ejemplo, sería el isómero trans. Entonces, para nombrar la configuración de isómeros geométricos se utilizan los prefijos cis o trans. Cis si están del mismo lado, trans si están en lados opuestos, los de mayor prioridad, o E y Z. E si están de lados opuestos y Z si están del mismo lado, es igual. Aquí, por ejemplo, tenemos los sustituyentes en lados opuestos, los de mayor prioridad en lados opuestos. O sea, ¿cómo vamos a identificar cuáles sustituyentes de mayor prioridad? Primero vamos a ver un carbono, uno de los dos vinílicos, y vamos a identificar sus sustituyentes. Por ejemplo, en este caso, este carbono tiene un hidrógeno y un metilo. Estos son sus sustituyentes. ¿Cuál tiene prioridad? El metilo. En este caso tenemos un propilo y un isobutilo. ¿Cuál tiene mayor prioridad? El isobutilo, porque estos son 4 carbonos y estos son 3. Entonces, ese sería el prioritario. Entonces ya vamos a ver en qué posiciones están. Están en lados opuestos, sería trans o E. Aquí, por ejemplo, en este caso tenemos un metilo y un cloro. ¿Cuál tiene mayor prioridad? El cloro, porque tiene esto. Entonces, aquí tenemos, en este carbono tenemos un hidroximetilo y un carboxilo. ¿Cuál tiene mayor prioridad? ¿Por qué? Porque se considera que este carbono está unido a 2 oxígenos, porque tiene un doble enlace. En este caso, este carbono está unido a un oxígeno y a 2 hidrógenos. Está unido a 2 oxígenos y a un hidrógeno. Entonces, por lo tanto, tiene mayor prioridad. ¿Cuál sería la estereoquímica? Cis, porque están del mismo lado. Vamos a ver ahora la estabilidad de los alquenos. Para conocer la estabilidad de los alquenos, se hidrogena el doble enlace y se mide el calor que se libera. Entonces, un alqueno, el eteno, por ejemplo, libera 32.8 kilocalorías por mol. Ese se conoce como energía de hidrogenación. Cuando hidrogenamos un alqueno terminal, o sea que está al final del doble enlace, se liberan 30.1 kilocalorías por mol. En este caso, tenemos un carbono igual que el eteno, pero el carbono 2 tiene un sustituyente. Entonces, es más estable. ¿Por qué? Porque libera menos energía. Al liberar menos energía quiere decir que es más estable. Entonces, cuando tiene ¿por qué es más estable? Bueno, porque de alguna manera ayuda a estabilizar la densidad electrónica. Ahora, cuando tiene dos sustituyentes, los carbonos, cada uno de los dos carbonos tiene un sustituyente, se liberan menos 27.6 kilocalorías, o sea, 27.6 kilocalorías se liberan. El símbolo menos quiere decir que se liberan. Entonces, cuando los carbonos vinílicos tienen un sustituyente, cada uno son más estables que cuando nada más se tiene un sustituyente. Cuando tienen dos sustituyentes, por ejemplo en este caso, podemos ver que sí es más estable, pero ya no es
3 kilocalorías la diferencia, sino que es al menos de una. Son 0.7 kilocalorías por mol la estabilidad. ¿Por qué es menos estable? Bueno, lo que sucede es que aquí ya tenemos dos sustituyentes en posición cis, y este metilo tienen una repulsión electrónica. Entonces, aun cuando el sustituyente le genera estabilidad por compartir la densidad electrónica, se adquiere inestabilidad al haber repulsión electrónica. Entonces, por eso cuando son más sustituyentes ya la diferencia ya no es mucha. ¿Por qué? Porque por esa interacción. Pero ahora a lo que vamos. De cualquier manera, entre más sustituido esté un carbono vinílico o un doble enlace, más estable es. Aquí tenemos lo que habíamos dicho de las interacciones electrónicas. Lo podemos ver en estas estructuras. O sea, cuando tenemos los sustituyentes del mismo lado, de alguna manera pues se repelen. Y eso genera un poco de inestabilidad y hace que no sea tan estable como debiera. Entonces eso es importante saberlo, porque siempre se van a formar los alquenos más estables. Ahora, ¿cómo se sintetizan los alquenos? Los alquenos se pueden eliminar por eliminación, y hay dos tipos de eliminación. Hay eliminación bimolecular y eliminación monomolecular. Primeramente vamos a ver la eliminación bimolecular. En la eliminación bimolecular participan los dos reactivos, o sea que cuando aumentamos o disminuimos si aumentamos los dos, la velocidad se incrementa no al doble, sino a la 2. Cuando aumentamos nada más uno, la velocidad se incrementa al doble. O sea, cuando ambos reactivos, en este caso tenemos dos reactivos, ambos participan en la velocidad de la reacción. ¿Por qué? Porque la velocidad de la reacción se lleva a cabo en un solo paso. Entonces, la base se elimina un hidrógeno, se está formando el doble enlace y se está eliminando el grupo saliente, que generalmente es un halógeno. Entonces, malo, estoy trabajando. Entonces se va a formar siempre el alqueno más estable. También esto tiene que ver con la conformación del enlace carbono-carbono, en donde se va a formar el doble enlace carbono-carbono. Entonces también aquí es más estable el trans que el cis. Por lo tanto, se va a formar en mayor proporción el alqueno más estable. Tenemos aquí una proyección de Newman y podemos ver la estereoquímica o la conformación del enlace carbono-carbono, en donde se va a formar el doble enlace, y podemos ver que para que se forme un cis, ¿cómo tienen que estar los grupos metilo? Tienen que estar en una conformación gauge, que ya vimos que es de más energía que en una conformación anti. Podemos ver aquí la conformación cuando se forma el doble enlace, pero con una configuración trans. Entonces podemos ver aquí que los grupos metilos están en lados opuestos. Se va a eliminar este hidrógeno y se va a eliminar este yodo. Ojo, para que se lleve a cabo esta eliminación, los átomos que están participando en la reacción, por ejemplo, el hidrógeno y el halógeno, tienen que estar en lados opuestos para que se pueda llevar a cabo la eliminación. Entonces, hay que tener siempre, aquí por ejemplo están en lados opuestos, acá también están en lados opuestos. Y en el caso de los metilos, dijimos que es la conformación más estable, entonces es la que nos va a dar el mayor producto, o sea, la conformación trans. Podemos ver aquí en este diagrama de energía la posición de las conformaciones, los dos conformeros, y podemos ver que el conformero gauge tiene más energía que el conformero trans. Eso ya lo vimos anteriormente. También la energía de activación también es menor para formar el trans que el cis, y eso lo dijimos, ¿por qué? Porque es más estable el isómero el isómero trans que el isómero cis. Entonces, entre más estable sea el producto, la energía de activación es menor y más fácilmente se forma. Por eso también obtenemos la mayor proporción. Aquí, por ejemplo, tenemos un grupo saliente que está vecino a un carbono primario y a un carbono terciario.
Entonces aquí podemos eliminar hidrógenos de uno primario o de uno terciario. ¿De cuál se va a eliminar? Bueno, de aquel lado donde se forme el alqueno más estable. Ya vimos que si se lleva un hidrógeno primario, se va a formar el doble enlace entre estos dos carbonos. Ya vimos que un alqueno terminal es más inestable que un alqueno intermedio. Entonces, se va a llevar el hidrógeno del carbono que forme el alqueno más estable. Entonces, en este caso es un carbono trisustituido, un alqueno trisustituido, y nos va a formar el alqueno más estable. Ahora, la eliminación monomolecular. En este caso solamente participa uno de los dos reactivos. Generalmente se lleva a cabo en dos pasos. No generalmente, la eliminación monomolecular se lleva a cabo en dos pasos. Primeramente se va a formar el carbocatión. En este caso se va a eliminar el grupo saliente primeramente y se va a formar un doble enlace, un carbono con una carga positiva, un carbocatión. Y posteriormente se va a llevar a cabo la eliminación del hidrógeno para que entre el par de electrones y se forme el doble enlace. Para eliminar el grupo saliente primeramente hay que protonarlo. Por ejemplo, en este caso es OH. Lo protonamos. Este ya es un alcohol protonado que se puede eliminar como una molécula de agua. Se genera una carga positiva, después se elimina el hidrógeno y se forma el doble enlace carbono-carbono. Entonces, en el paso número 1 se forma el carbocatión. La energía de activación, este es el paso determinante de la velocidad de la reacción. ¿Por qué? Porque la energía de activación es más grande. Una vez que se forma el carbocatión, luego hay que eliminar el hidrógeno. Aquí podemos ver que la energía de activación es muy pequeña. Entonces, una vez que se forma el carbocatión, inmediatamente se elimina el hidrógeno y se forma el alqueno. Ahora, ¿cuál alqueno es el que se va a formar? El más estable generalmente. Entonces podemos ver aquí, cuando se elimina el oxígeno, podemos ver el carbocatión a través de una proyección de Newman. El carbocatión tiene una hibridación sp2. El orbital p es un orbital vacío en este caso. Entonces en la proyección de Newman podemos ver aquí la conformación. Podemos ver que para que se forme el isómero cis, tienen que estar del mismo lado con una conformación gauge que en este caso es más energética. ¿Por qué? Porque al ser plana está más cerca de estos metilos, la repulsión es mayor. Si lo que se va a formar es el isómero trans, se elimina el hidrógeno. Podemos ver aquí a través de una proyección de Newman cómo están los metilos, están en lados opuestos. Entonces de ahí que el isómero trans es el que se forme en mayor proporción. Aquí podemos ver a través de los orbitales. Este es el orbital p vacío del carbocatión. Eliminamos este hidrógeno. Este orbital de enlace con su par de electrones va a venirse y va a formar un doble enlace con este orbital vacío. Tenemos aquí, para formar el doble enlace, pues tiene que tener una hibridación sp2. Aquí estaría el doble enlace. Para lo que facilita de alguna manera que se forme el carbocatión, cuando tenemos un halógeno, es un disolvente que ayuda a estabilizar las cargas positivas. Por ejemplo, en este caso tienen que ser disolventes polares y próticos. ¿Por qué? Porque tienen que tener dos polos primeramente. Por un lado, un polo tiene que estabilizar el ion negativo del halógeno que se está eliminando, y por otro lado un polo positivo tiene que estabilizar el carbocatión. De esta manera podemos ver que la energía de activación cuando tenemos un disolvente de este tipo baja. O sea, ¿por qué? Porque la coordinación de estos disolventes ayuda a formar el carbocatión, o sea, hace más fácil que se forme. Por lo tanto, la energía de activación disminuye en un tanto así. Una vez que se forma el carbocatión, inmediatamente se elimina el hidrógeno y se forma el alqueno. Entonces, igual aquí, en este caso, veamos, tenemos un halógeno, un grupo saliente que está unido a un carbono secundario, a un CH, y vecinos a un carbono primario y un carbono terciario. Nosotros esperaríamos que se forme el doble enlace sobre este carbono.